¿Que no te salen bien los bizcochos? No puede ser, esto hay que arreglarlo. Así que sígueme y descubre cómo hacer el bizcocho infalible. ¿Te va a salir sí o sí? Hola, yo soy Montse Comesaña, del canal de recetas explosivas. Hoy te voy a enseñar a hacer el bizcocho infalible. Te voy a explicar las claves paso a paso para que no tengas ningún problema. Además, lo voy a realizar con el mínimo indispensable de utensilios, porque te sale sí o sí. También te voy a explicar los beneficios de la mantequilla. Y por último, te voy a explicar por qué te han salido mal los bizcochos, qué causas son las que han hecho que tu bizcocho no saliera bien. Así que quédate hasta el final para descubrir todo lo que te tengo que explicar. Pero lo primero de todo es ir a ver la lista de ingredientes. Vamos a coger un molde. Este molde es de 23 centímetros de diámetro, podría ser también de 24. Y lo que vamos a hacer es poner un poquito de mantequilla en la base. Le ponemos en los laterales del molde. Aseguraros bien de poner bastante mantequilla. No pegotes, pero sí bastante mantequilla, porque es importante que las paredes queden bien impregnadas de harina para que no se nos pegue, ¿de acuerdo? Voy a coger una de las hojas de papel de horno, la vamos a poner debajo y apretamos. Hacemos fuerza hacia abajo y cerramos la pestaña. Entonces todo esto que nos sobra lo vamos a cortar con unas tijeras porque no es bueno que esté aquí enganchado. Vamos a espolvorear con un poco de harina las paredes de nuestro molde. Voy a dejar que vaya bajando por la pared de manera que nos quede bien recubierto las paredes. Una vez lo tenemos todo bien recubierto, vamos a extraer el sobrante de harina dándole la vuelta y ahí dando un pequeño golpe. Y lo dejamos ya hasta que tengamos la masa. Precalentamos el horno, calor arriba y abajo y 200 grados para que se caliente bien. Necesitamos un bol y una lengua. La mantequilla la voy a tocar, pero es para que os deis cuenta cómo es. En pomada, ¿vale? Está súper blandita, como una pomada. Súper importante que esté así la mantequilla, porque si no, no la podemos trabajar bien. La volcamos y lo que vamos a hacer va a ser batirla con la lengua solo. Esto es lo que necesitamos, que la mantequilla se pueda batir sin problema. Vamos a añadirle el azúcar. Azúcar blanco, podría ser panela, y también lo batimos de manera que quede lo máximo de integrado. Vale, lo vamos a dejar así y lo que vamos a hacer es ir añadiendo un huevo tras huevo. Lo picamos de uno en un bol por separado, por si nos caen cáscaras de huevo poderlas sacar sin problema. Y vamos a batirlo. Os puede pasar que se os corte la masa. No por eso vais a tirar esta masa si se os corta, ¿de acuerdo? Es porque la temperatura del huevo y de la mantequilla son diferentes y por eso se corta. Ahora ya empieza a estar más diluido, vamos a usar las varillas. Y usamos las varillas porque así también incorporamos aire a nuestra mezcla. Todo esto es mucho más fácil si lo hacemos con una máquina de batir. Pero quiero que veáis que haciéndolo manualmente también nos va a salir. Para tamizar la harina vamos a necesitar lo más cómodo: una hoja de papel de horno, un colador, todos tenemos por casa un colador, la harina que ya está pesada, la colocamos dentro del colador, le espolvoreamos una pizca de sal. Si nos pasamos con la sal se va a notar, aunque le hayamos puesto azúcar. El sobre de polvos de hornear se lo añadimos a la harina y hacemos el tamizado sobre la hoja de papel, ¿de acuerdo? ¿Este paso es necesario? Sí, es muy necesario.
¿De acuerdo? Porque estamos aireando la harina y eso también incorpora aire a nuestro bizcocho. Añadimos una parte. Lo mezclamos. Si recordáis, tenemos la nata que aún no la hemos puesto. Nata o leche, ¿de acuerdo? Pues se la incorporamos la mitad. Volvemos a mezclarlo. Incorporamos el resto de la harina, mezclamos y como veis está haciendo una pelota. Añadimos el resto de la leche o de la nata. Y ahora, como cuesta mucho de mover con las varillas, vamos a coger de nuevo la lengua. Mezclamos bien, que quede todo bien mezclado. Y como veis es un bizcocho espeso, ¿de acuerdo? Podría llevar vainilla, podría llevar ralladura de limón, de naranja, anís, lo que quisierais, pero os aconsejo dejarlo así al natural. Ya veréis qué sabor tan intenso tiene a mantequilla. Vamos a coger el molde que teníamos preparado y volcamos toda nuestra masa y lo esparcimos bien con ayuda de la paletina. Del centro hacia los bordes. Intentar que quede lo más liso posible porque esto lo vais a notar en el horno. Vamos a darle unos golpes para que se asiente la masa y no queden burbujas en el interior, ¿de acuerdo? Vamos a espolvorear con un poco de azúcar. Esto es opcional y lo vamos a llevar al horno, que ya lo tenemos precalentado. Cerramos, 180 grados, calor solo abajo, ¿de acuerdo? Este de aquí, o estos con ventilador. Yo lo voy a dar solo abajo porque es lo más probable que la mayoría tenga. Va a necesitar 50 minutos. No vamos a abrir el horno ni por casualidad hasta que no hayan pasado al menos 45 minutos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Sobre la mantequilla he de decir que como todos los alimentos tienen sus pros y sus contras, pero dentro de una dieta equilibrada y variada, la mantequilla también tiene su cabida. En esta receta lleva 200 gramos de mantequilla, que visto así de pronto, pues es como muchísima mantequilla. Pero la realidad es que una porción, y de este bizcocho salen unas 12, en una porción vais a tener 16 gramos de mantequilla. Así que no es tanto, y es más, la OMS recomienda entre 15 y 20 gramos de grasas saturadas al día. Entonces, 16 gramos entraría dentro de esa cuota. Lo único que, claro, ese día tenéis que controlar el resto de grasas que podáis comer en vuestra alimentación. Por otro lado, la mantequilla tiene muchísimas vitaminas y más de 400 ácidos grasos complejos, que muchos de ellos son beneficiosos para nuestro organismo. Igual que ponemos mantequilla, también esto se puede aplicar a la grasa vegetal, a la grasa de coco, a las grasas de los frutos secos. Todos son grasas, todos hay que medir la cantidad que te comes. Y eso es lo más importante en una dieta equilibrada, es que sepas cuánta cantidad te puedes comer. A ver, ya han pasado los 55 minutos, abrimos, vamos a comprobar que esté cocido. Es tan sencillo como coger una brocheta, clavarlo en el centro y comprobar que salga completamente seco. Y sale seco, esto no está húmedo, ¿de acuerdo? Lo ponemos encima de la rejilla o de un protector de calor. Vamos a dejar que temple unos 5 minutos y veréis que se separará de los bordes de nuestro molde. Por si acaso, lo que vamos a hacer, pasados los 5 minutos, es pasar el borde
de un cuchillo, el reverso del cuchillo, con suavidad. Aquí se desprende perfectamente porque lo hemos enmantecado y enharinado súper bien. Vamos a abrirlo. ¿Veis? Ya solo abriéndolo esto ya, ¿veis qué bien? Vamos a dar la vuelta con otra rejilla, la ponemos encima y la vamos a girar así, ¿vale? ¿Y por qué le habíamos puesto el papel? Porque veis, cuando lo desprendamos está perfecto. Ha cogido un poquito de calor aquí, podía haber estado un pelín menos o más a 75 grados, 175 en vez de 180, pero está perfecto. Le vamos a volver a dar la vuelta para dejarlo con el otro lado. Y aunque no os lo creáis, hemos realizado el bizcocho infalible. Vamos a dejar que se enfríe por completo antes de cortarnos un trocito y ver qué tal nos ha quedado. Os voy a dar una serie de consejos para que el bizcocho, además de todo lo que os he explicado, os salga bien y por si tenéis más dudas, ¿de acuerdo? Cuando hacéis la receta. Si no tenéis un molde de 24 o 23 centímetros, mejor que cojáis uno más pequeño que no uno más grande. Si es más grande, os va a quedar bajito. Si es más pequeño pero más alto, os quedarán más altos, ¿de acuerdo? La misma masa os va a quedar más alta. Eso sí, habrá que bajar un poco la temperatura y aumentar el tiempo de cocción, que si el molde es de 20, bajamos la temperatura a 165-170 grados y seguramente estará una hora, hora y 10. Hacer la prueba siempre con el palillo antes de sacarlo del horno, ¿de acuerdo? Posibles causas por las cuales nos salen bien los bizcochos. Si el bizcocho se os ha hundido por el centro, puede ser que la temperatura del horno haya sido muy escasa o que hayáis abierto la puerta del horno antes de tiempo. Ya os he dicho que no abráis nunca la puerta del horno, ¿de acuerdo? Tras sacarlo del horno, se nos hunde. Esto es por un cambio brusco de temperatura normalmente. Así que por eso lo normal es que lo saquemos, lo dejemos templar unos 5 o 10 minutos y entonces desmoldamos y seguimos dejándolo a temperatura ambiente. También podría ser que nos hayamos pasado de poner impulsor, o sea, de los polvos de hornear. Se han de poner los que indica la receta. Si ponéis más en plan, porque así saldrá más, pues lo que va a ocurrir es que así sale menos y es que sube, pero luego se hunde. Le sale una montaña en el centro. Eso es más o menos lo que tenemos nosotros en este bizcocho, que tiene montañita. Pero a ver, lo de la montañita, a no ser que sea súper exagerado, es lo más normal del mundo, porque deja de subir antes las paredes que el centro. Entonces ya se han cocido las paredes, pero el centro no, y sigue subiendo y por eso se crea la montaña. Si el bizcocho te sale súper seco, normalmente es porque te has pasado de tiempo horneando. Ha de estar el tiempo justo. De aquí a que el tiempo que se marca en la receta es un baremo de cuánto tiempo va a tardar. Si veis que cuando ha pasado el tiempo pincháis y aún sale húmedo, dejarlo 5 minutos más, pero no 10 o 20. También, por supuesto, si se os desborda el bizcocho del molde, es señal de que os habéis pasado echando masa. La norma va a ser que nunca sobrepases 2/3 de tu molde, o sea, 2/3, si el molde es así, ocupará esto, la masa. Si ocupa más, se te desbordará, ¿de acuerdo? Y si se te ha quedado crudo es porque no has hecho la prueba del palillo. Es súper importante hacer la prueba del palillo. Venga, pues ha llegado la hora de cortar un trozo de bizcocho. A ver, este trozo de bizcocho, ups, o sea, no me podéis decir que esto no lo vais a poder hacer, porque esto lo vais a poder hacer y os va a salir. Bueno, ya veis qué pequeñito ha salido, qué chulo. Esto también os va a salir a vosotros y cuando lo probéis ya me diréis, pero seguro que os flipa.
No hace falta comerse un trozo tan grande, ¿eh? La mitad es más que suficiente para desayunar. Está delicioso. Me ha quedado genial y a ti también te va a quedar genial. De verdad que te va a salir. Si nunca te salen, este te va a salir, te lo prometo. Sigue el paso a paso que te saldrá. Está súper bueno gracias precisamente a la mantequilla. No os comáis un trozo tan grande, más bien la mitad, porque esto pesa 140 gramos y es muchísimo. Con 75 gramos desayunáis y os sentiréis en la gloria. De verdad que sí, probarlo y animaros a hacerlo. Ya has visto que no es tan difícil hacer un bizcocho infalible. Solo tienes que seguir las pautas paso a paso de lo que te explico. No abrir el horno, los ingredientes a temperatura ambiente, tener preparado el molde ya engrasado y enharinado, que el horno esté precalentado antes de meter el bizcocho. Es una serie de pautas que son muy importantes a seguir. Cuando lo hacemos a ojo, no medimos bien los ingredientes, todo esto hace que nuestro bizcocho pueda fallar. Y creo que no hay nada peor que encontrarte que has hecho todo el esfuerzo y luego el bizcocho no sale. Así que por favor sigue las instrucciones que te van a ayudar a tener ese bizcocho que tanto deseas. Y una vez que te salga el primer bizcocho, te va a gustar tanto que vas a intentar probar con otras recetas y te vas a enganchar al mundo de la repostería. Así que te animo a que pruebes esta receta, que la sigas paso a paso porque te va a salir. Solo quiero indicarte que me gustaría mucho que me siguieras en Instagram, que mi nombre es Recetas Explosivas, que allí subo cositas más de alimentación y gastronomía junto a las recetas normales, y que te dejo aquí un par de propuestas más que a lo mejor te pueden interesar. Muchos besos, Víctor y Vanessa. Que vaya muy bien, que muchas gracias por esta receta y yo creo que a todo el mundo le va a salir. Así que hasta pronto, chao.